De igual manera, la invitación para ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en la cuenta YouTube, en la cuenta X, antes Twitter. De igual manera, en plataformas como CNT. Y recuerden que todas nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www.oneplus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus. También para quienes nos van sintonizando por radio, a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Saludamos en estos momentos a Eduardo Cruz. Eduardo es el coordinador de Ciencia y Tecnología de la Universidad Superior Politécnica del Litoral. Y lo hemos invitado esta mañana porque hoy entra en vigencia en Europa, luego de haber legislado y sobre todo sometido a muchos debates, un tema muy controvertido sobre inteligencia artificial. Eduardo ha estado viendo parte de lo que es esta norma que entra ya a regir en Europa, pero destacan principalmente lo que son las garantías y la protección de los derechos. Pero quiero primero entrar al concepto como tal para luego ir entonces analizando los siguientes subtemas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, nada más aclaración, mi cargo es coordinador de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Facultad Perfecto. de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Estamos Escuela. con la persona correcta, en todo caso. Sí, Sí. adelante, por favor. Bueno, esta normativa que se ha implementado en la Unión Europea busca clasificar los riesgos que conlleva, en este Ujú. caso, el uso de la inteligencia artificial para que los distintos Estados miembros puedan aplicar, en este caso, algunos lineamientos, puedan aplicar algunas acciones basadas justamente en estos riesgos. Por Ya. ejemplo, tenemos destacar que hay una clasificación basada en el riesgo en algunos niveles. Por ejemplo, riesgo no aceptable sería una inteligencia artificial que estaría prohibida para los Estados miembros. Inteligencia artificial cuyo riesgo sea alto. Hay también riesgo limitado y en este caso pues mínimo riesgo. Entonces, dentro de cada una de esas categorías, la normativa pretende explicar acciones que deben ejecutar los estados para el uso de las inteligencias artificiales. Y en este sentido, Eduardo, a ver, eh, la inteligencia artificial abarca muchos temas, pero entiendo que también hay limitaciones. Por ejemplo, veía que no se puede utilizar o no, en todo caso, hay disponibilidad cuando se trata de Fuerzas Armadas, por ejemplo, por un tema estratégico, en tema de la policía. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, en el tema del comercio, en el tema del marketing, de la publicidad, porque hablemos de espionaje ya de tipo comercial. O sea, ¿cuáles son las limitaciones que tiene esta herramienta que para mí es poderosa? Bueno, dentro de aquí de la normativa, por ejemplo, las aplicaciones comerciales, hablemos aplicaciones comunes que las personas o los usuarios finales, como están definidos en las Ujú. normas, vamos a utilizar con las distintas empresas, por ejemplo, chats, Ya. que nosotros, por ejemplo, queremos a veces tener algún soporte de alguna empresa y muchas veces esto está hecho por un agente virtual. Entonces, dentro de la normativa, lo que invita y lo que establece es que el usuario final tenga conciencia de que está tratando con una inteligencia artificial. Y también, por ejemplo, en aquellas, digamos, aplicaciones donde hay sugerencias de productos, las inteligencias Ujú. artificiales necesitan de datos. Entonces, necesitan poderse entrenar con datos para Ya. poder hacer, en este caso, esas sugerencias de los usuarios. Entonces, dentro de estas sugerencias también hay información sensible de las personas, Ujú. porque es el comportamiento que uno está desarrollando dentro de esta organización donde uno quiere hacer una compra y a partir de ello dar una sugerencia. Entonces, esos datos de ahí las empresas
están obligadas a tener gobernanza de datos, a tener en este caso riesgo, análisis de riesgo, para poder darle las garantías de que la información que ellos están tratando y a la cual sí pueden tener acceso, porque no toda la información personal y sensible de las personas pueden trabajar estas empresas. Entonces, quienes ponen a disposición las inteligencias artificiales tienen que cumplir un conjunto de reglas para poder, en este caso, implementar estos sistemas de inteligencia artificial dentro de sus distintos giros de negocios, procesos de transformación digital, etcétera. Estamos dialogando con Eduardo Cruz, él es coordinador de datos e inteligencia artificial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, una prestigiosa institución superior definitivamente. ¿Y cuándo, Eduardo, vamos a seguir hablando del tema, pero nace una curiosidad en este momento, ¿cuándo nos damos cuenta, y principalmente en este Instituto de Educación Superior, de la importancia de la inteligencia artificial? Lo resumo y hablo en términos coloquiales. ¿Cuándo la vinieron venir? Bueno, ya la inteligencia artificial muchas veces se dice que es el futuro, no es el presente. Hay muchas tareas que ya hoy en día en el uso de la tecnología ya está la inteligencia artificial, como lo había comentado, el tema de las recomendaciones. Por ejemplo, nosotros las preferencias de los productos, las sugerencias que se hacen en muchas de las aplicaciones que utilizamos, hoy en día la inteligencia artificial ya está. Estoy aquí, el concepto como tal de la inteligencia artificial pues viene desde los años 90, pero su adopción ha venido de los últimos 20 años, principalmente también por el desarrollo tecnológico que ha permitido entrenar estos grandes modelos con grandes cantidades de datos para poder establecer las distintas tareas que puede hacer la inteligencia artificial. Entonces la industria no se ha quedado atrás, la industria ha empezado desde hace algunos años a incorporar ya la inteligencia artificial dentro de sus decisiones, dentro de sus mejoras de procesos, para poder en este caso ser más competitivos. Como usted más o menos lo citaba, en este caso las industrias tienen su competencia, tienen sus datos, tienen sus procesos y quieren ser competitivos dentro de algún mercado. Entonces la inteligencia artificial puede desarrollar algunas tareas que pretenden en este caso emular la capacidad humana de decisión, en este caso hacer también un pronóstico de estos distintos procesos que tiene la industria. Entonces, la inteligencia artificial no es algo que va a empezar, ya está dentro de las distintas industrias, y justamente desde la academia estamos buscando con distintos programas formar a profesionales que puedan responder a esas necesidades de la industria, desde el grado, que es en este caso la carrera que estamos coordinando, y desde también del posgrado o inclusive desde capacitaciones intensivas, como en este caso los bootcamp. Entonces ya esta demanda ya viene desde hace algunos años de profesionales para poder responder a esas necesidades de la industria. Mira, para mí en verdad es un tema que, claro, me genera interés, preocupación en algún momento porque, a ver, yo tuve, por mi generación, tuve problemas en adaptarme al nuevo mundo, ¿no? La informática y todos estos temas, y ahora vamos mucho más allá con lo que es la inteligencia artificial. Digo esto porque estoy viendo, qué sé yo, en Europa, revisaba el gobierno de Italia en los tribunales de lo civil, por ejemplo, permiten que sea la inteligencia artificial la que resuelva determinados casos de orden civil, no sé penal, creo que van por la parte civil. Si lo hacen en Italia, pues en otros países también la inteligencia artificial está realizando su parte. A mí lo que me preocupa es cuando hace un momento señalaste de los chatbots, ¿no? Pero también se me viene a la mente el tema de los troll center o las cuentas falsas. No sé si hay algún tipo de analogía, Eduardo, o se puede esto detener, vislumbrar, evitar, prevenir. No sé, tú eres el experto. Bueno, hablemos algo importante. Dentro de la normativa de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, las inteligencias artificiales que están prohibidas dentro de su manifiesto son aquellas que pueden causar, en este caso, daño a una persona o cambiar su comportamiento de una forma maliciosa. Lo que usted decía, por ejemplo, de los sistemas de justicia que ayudan a tomar decisiones para, en este caso, alguna decisión de algún caso, están catalogadas como
así, desde lo civil, están Ya. catalogadas en este caso como, bueno, es que la normativa lo tiene en este caso, ya sea para en algún Ya. momento que se decida también para algún tema criminal, está también en los temas de las inteligencias artificiales de alto riesgo. Entonces, Ajá. las de alto riesgo no son que están prohibidas, porque los estados, en este caso, ya algunos están usando, y para, en este caso, para sus fines, o inclusive los temas migratorios, también están citados dentro de los de alto riesgo. En Ya. estos de alto riesgo, no está prohibido su uso, pero sí tienen que seguir un conjunto de lineamientos para poder proteger esos datos, para Claro. poderlos resguardar los datos, para hacer administración del riesgo, para en este caso mantenerlos a esos datos en las decisiones que en este caso se dan, como el caso del civil. Entonces, evidentemente que desde algunos países esto está contribuyendo a la toma de decisiones, en el caso legal, y está citado en la inteligencia artificial de alto riesgo, pero tienen que cumplir lineamientos para poder, en este caso, ejecutar esa inteligencia artificial dentro de ese proceso. Inclusive documentación técnica a detalle tiene que ser provista, en este caso, de cómo fue tomada esa decisión, para que si en algún caso, pues, el usuario final, hablemos en este caso de sobre quién se tomó la decisión, Ujú. pueda saber en base a qué criterio fue tomada esa decisión por la inteligencia artificial. Entonces no puede ser una caja negra, nada más que diga, pues, yo soy culpable o no en algo civil, sino que también se tiene que explicar, por eso Exacto. es la documentación técnica, en base a qué fue Ujú. tomada esa decisión. Entonces esto de aquí está, el tema de la normativa lo establece, que tengo que cumplir yo con ese conjunto de requisitos para poder, en este caso, tener esa inteligencia de alto riesgo. Y ¿No? mira, Y los casos sí. maliciosos, Ujú. solo para no olvidarme, los casos No, no, está bien. maliciosos, en este caso, están totalmente prohibidos dentro de la regulación. Si yo, por ejemplo, despliego un ciberataque, por ejemplo, quiero causar daño con una inteligencia artificial a algún sitio web, quiero realizar una campaña de desprestigio que Exacto. altera, en este caso, el comportamiento de personas, Así es. también están prohibidas dentro de, en este Ujú. caso, de la legislación europea. Entonces, ahí ni siquiera es que yo tengo que seguir un conjunto de reglas para poder utilizar esta inteligencia artificial, sino que ya ahí estamos, en este caso, en caso de que está totalmente prohibido. Eduardo, y en la parte legal, ¿está normado ya esto, el tipo de sanciones? Ya, el tipo de sanciones que se establecen para los estados están normadas, entonces pueden ir desde un llamado de atención o inclusive hasta multas económicas pueden llevar para los estados. Ahora, los estados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque empieza, como quien dice, la normativa, la ley Ujú. general para todos los estados miembros. Ahora los estados miembros, para poder exigir estos lineamientos, tienen que tener en este caso también sus órganos de control dentro de cada uno de ellos para que se verifique el cumplimiento de esta ley. Entonces, los estados que no cumplan, en este caso, para hacer el uso de la ley, dentro de ellos mismos serán sancionados. Entonces, acorde a la Unión Europea, con las cortes correspondientes, porque también se hace mención a las cortes que van a analizar estos casos de aquí de la ley de inteligencia artificial. Claro, y el tema, te digo, es un tema muy sensible, ¿no? Y habida cuenta, yo me quedo corto cuando hablo de que la inteligencia artificial participa, por ejemplo, en temas de legislación civil, pero en temas de medicina de igual manera. O sea, hay incluso pacientes que son operados a través de inteligencia artificial. O sea, lo que a mí me preocupa, te digo, fue cuando en el denominado reunión o convención del grupo G7, ¿no? Uh -huh. El Papa había pedido participar. Te digo esto porque alguien me decía, a ver, me decía, es raro, ¿no? Que el representante de la Iglesia Católica puede haber sido de otro movimiento o creencias, independientemente de ello. Pero entiendo que la religión católica es la que más adeptos hay a ella. Entonces, haya pedido participar. Y no sé, me imagino que tiene que ser porque, como es algo tan delicado, como dije, como es algo tan sensible, que tiene que ser manejado de forma técnica y más que técnica, con ética y responsabilidad, eh, ojalá que no vayan apareciendo por ahí situaciones que pueden generar algún temor, porque digo esto porque estamos abocados a eso, o sea, es irreversible. Vamos hacia la inteligencia artificial
Así es. Y es como cuando recién aparecieron las computadoras, me refiero a las contemporáneas, ¿no? Pues las computadoras existen desde creo que inicios del siglo XIX. Pero te digo, acá es algo irreversible, pero hay que hacerlo con mucha, te dije, con mucho tecnicismo, pero principalmente con mucha ética. Así es, totalmente. El tema ético, pues, también es un eje dentro de esta normativa, porque las decisiones que puede tomar la inteligencia artificial, principalmente en aquellas que son de alto riesgo, la normativa tiene muchos lineamientos Ujú. para el tema de alto riesgo. Tiene que usted, si va a utilizar una inteligencia artificial, brindar la documentación técnica donde esté Ya. disponible de cómo está haciendo esa toma de decisiones la inteligencia artificial. Entonces, hay también el tema ético. El tema ético es cuando tiene un fin realmente, como usted lo había citado, por ejemplo, en el campo de la medicina. Hoy en día la inteligencia artificial está siendo utilizada en la salud para detectar, por ejemplo, enfermedades catastróficas a tiempo, en base a radiografías, rayos X, resonancias, y esto ha contribuido a la salud. Pero la inteligencia artificial en el tema de medicina está contribuyendo al tema del soporte a la decisión al médico a tiempo. Siempre, en este caso, el uso ético de la inteligencia artificial va a ser no una decisión definitiva, Ujú. sino en este caso para los médicos va a ser, en este caso, una idea de qué puede estar ocurriendo con este paciente y con qué probabilidad, para que el médico pueda de pronto pedir o solicitar más Claro. exámenes a un paciente. Pero Ya. no es que la inteligencia artificial está en reemplazo del médico y solo ella es la que va a decidir si yo tengo o no la enfermedad y pues nadie Perfecto. más va a revisarlo. Entonces, por ejemplo, dentro de la normativa en los casos médicos, tiene que brindarse, en este caso al paciente, el detalle técnico en base a qué ha sido esa decisión Ujú. por la inteligencia artificial. No puede nada más decir la inteligencia artificial dijo que usted tiene o no tiene Claro. esta enfermedad, pero si no sea el usuario final o el paciente, en este caso, no tiene conocimiento de cómo se tomó esa decisión, en este caso no se podría utilizar un sistema de inteligencia artificial conforme a la legislación de la Unión Europea. Entonces, para los temas médicos. Mm. Principalmente en los temas médicos también, de igual manera aplica el poder proteger, en este caso, la confidencialidad de los datos del paciente. Para poder, en este caso, entrenar estas inteligencias artificiales se necesitan muchos datos, millones de datos, billones de datos, para que puedan tener una mejor precisión, en este caso, en su decisión. Y eso invita a que los distintos centros de salud, hospitales o quienes vayan a tener esta inteligencia artificial también incorporen la infraestructura necesaria para poder salvaguardar los datos de los pacientes, ¿no? Entonces, no es, en la normativa hay dos cosas muy importantes también Ujú. que se distinguen. Una es quien desarrolla la inteligencia artificial y otro rol es quien la utiliza para ya ahora ponerla, como quien dice, en producción, o voy a ponerla, en este caso, a hacer una decisión o hacer Ujú. algún pronóstico. Entonces, la responsabilidad recae sobre quien lo va a utilizar para tener todo este conjunto de lineamientos para poder utilizarlo dentro de mis procesos de toma de decisiones y aplica totalmente al tema salud. E inclusive, por ejemplo, en los temas migratorios, Ujú. cuando hay reconocimientos Así es, biométricos sí. y hay información de huellas digitales y Ujú. también la inteligencia artificial puede dar en este caso alguna decisión en base a alguna categorización de si puede pasar o no esta persona por el tema aduanero o el tema de control de aduana. Entonces, inclusive las policías de cada uno de estos Estados miembros tienen que solicitar una autorización a la Unión Europea para poder desplegar estos sistemas siempre y cuando cumplan con todos Ujú. los lineamientos que son protección de datos, poder salvaguardar, análisis de riesgo, porque trabajan con información sensible para tomar decisiones. Y también en su entrenamiento las inteligencias artificiales trabajan con información sensible. O sea, para poder hacer todos estos pronósticos, la inteligencia artificial Ujú. tiene que haber sido entrenado con datos. Entonces, desde cómo fueron recopilados esos datos, cuál es la arquitectura de la inteligencia artificial que se está trabajando para tomar esa decisión, porque hay muchas arquitecturas. Toda esa documentación técnica tiene que estar disponible, en este caso, para el usuario final. Ahora, evidentemente en los casos de policía no se puede revelar
cómo está Claro. en este caso funcionando, porque le estaríamos dando alguna pista a aquellos que quieren que no funcione la policía, y entonces en esos casos la autorización, por eso es importante, ya con eso es como que tuviéramos a la Unión Europea diciendo si nos autoriza o no utilizar esta inteligencia artificial en este tipo de decisiones, y ya no tendría que empezar a como que a dar tanto detalle al público, porque en este Exacto. caso pues eso es confidencial también para actuar dentro del Estado. Entonces, eso es interesante lo que abarca la ley, porque está contemplando esos casos donde también se está utilizando la inteligencia artificial para esta toma de decisiones dentro del caso de los organismos de control. Interesante, Eduardo, muy interesante, créelo. Y te digo, en el caso aquí de mi papel como comunicador, pues el año pasado me quedé sorprendido. Resulta que en una estación de radio habían programado ya una locutora en este caso. Y resulta que la locutora era nada más y nada menos que inteligencia artificial, donde te programaba canciones, era una amiga que ibas escuchando. Impresionante. Gracias, Eduardo Cruz, coordinador de datos y de ciencia. A ver, no, coordinador de Ciencia datos de datos e e inteligencia artificial. inteligencia artificial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, quien estaba con nosotros esta mañana. Eduardo, que tengas una buena jornada y muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias por la invitación. Muy gentil. Bien, estas entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma OnePlus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus TV. A ver si abrimos aquí